Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a estar en este día de hoy, hermanos. Amén. Domingo 3 de enero de 2001. Amén. Y hablando de la palabra del Señor, hermano. Amén. Le agradezco al Señor por tenernos aquí, por este primer domingo poder pasar en su casa, hermano. Amén. De este nuevo año, de este primer mes del año, hermano. Amén. Que la bendición del Señor sea en cada uno de nosotros que estamos aquí, hermanos, que nos hemos dispuesto a pasarlo en el Señor este día, hermano. Amén. Glorioso sea el nombre del Señor. Bueno, la semana pasada vimos sobre lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos para este nuevo año, hermanos. Amén. Que lo vamos a obtener con el Señor. Amén. Hablábamos que todo lo que nosotros deseemos lo podemos obtener con el Señor. Entonces en este culto de domingo vamos a ver el orden de Dios, o sea, lo que Dios quiere, hermano, amén, lo que Dios desea. La semana pasada vimos que ahí hablábamos, en la palabra decía que lo que Dios nos exige a nosotros, lo que Dios nos pide a nosotros, hermano, amén. Entonces lo que Dios nos pide es para que esté todo en orden, para poner un orden claro en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, y para que nos vaya bien en todo lo que emprendamos, hermano, amén. Los deseos del Señor, dijo el profeta, son pensamientos de bien para nosotros, amén, para darnos el fin, el cual nosotros esperamos. Entonces vamos a la palabra del Señor, abrirla en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses 2, del 1 al 19, amén. Luchi, ayúdale con los versículos allá, amén. Colosenses 2, vamos a estar leyendo del 1 al 19, hermano, amén. Acuérdense, la escuela dominical de hoy se intitula El orden de Dios, hermano, amén. El orden de Dios. Me gozaba mucho leyendo en estos últimos días del año 2020 un mensaje que había puesto el hermano Puerta, hermano, amén. Había escrito un mensaje. Y en ese mensaje que había escrito él, había puesto, hermanos, el versículo que el Señor le había dado en el 2020. ¿Cuántos habían leído ese versículo que el Señor le había dado al hermano Puerta en el 2020? No lo habían leído, estaba en Deuteronomio, que decía que nos iba a pasar por el desierto para la postrer hacernos bien, hermano, amén. Y verdaderamente que el año 2020, decía el hermano Puerta reflexionando, porque Dios habla a sus siervos, hermano, amén. Dios a veces nos da un versículo, nos da una palabra a nosotros, y parece que no la estamos viviendo, parece que no se está cumpliendo, pero lo que Dios promete se cumple, lo que Dios nos habla se cumple. Hermano, y el hermano Puertas hablaba que se daba cuenta de cómo se cumplió esa palabra, hermano, en el 2020. Dice el año 2020, hermano, el año 2020 pasó un desierto tremendo, todas las iglesias, todas las personas, todos los aislamientos, todo lo que sucedió, hermano. Pero dice ahí, terminaba diciendo en Deuteronomio, decía que para la postrer, hacernos bien, hermano. Hay momentos en los cuales vienen dificultades en nuestra vida, o sea, vienen desiertos en nuestra vida, pero para el deseo de Dios es hacernos bien, hermano, amén. Bueno, vamos a Colosenses 2, del 1 al 19, hermano, amén. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Colosenses 2, del 1 al 19. Yo la voy a leer, hermano, y usted sígala con su mirada. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Mire bien lo que dice ahí el versículo 5. Me gusta mucho que dice, porque aunque soy ausente en cuerpo, hagamos de cuenta que el Señor Jesucristo nos dice esta palabra, hermano. Pablo los hablaba a los colosenses, pero hagamos de cuenta de Jesucristo viene esta palabra, porque esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que el Señor está ausente, amén, porque no le vemos en cuerpo. Pero dice, y no obstante, en espíritu estoy con vosotros, porque el Espíritu del Señor está con cada uno de nosotros. Diga amén. El Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermanos, cuando nosotros estamos firmes en la fe de Cristo, hermanos, y cuando andamos en orden, el Señor se goza. Hermano, usted quiere que el Señor se goce de su vida, hermano, que el Señor lo mire con agrado, entonces camine en orden, en firmeza de la fe, hermano. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor vosotros, al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Me voy a parar hasta ahí, hermano. Vamos a hablar un ratito, hermano, porque aquí hay una palabra ya que necesito hablar con ustedes, hermano. Y antes de seguirme, mejor voy a orar para que el Señor nos dé entendimiento de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, gracias por este primer culto, Señor Padre amado Dios. Una vez más te agradecemos, Señor, porque podemos, Señor Padre, en el 2021, Señor Padre, estar de pie, Señor Padre amado Dios, adorando tu nombre, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre. Gracias, Señor Padre amado Dios, porque tú eres bueno, Señor, y nos has traído a tu casa de oración, Señor, donde tu palabra dice que tú envías bendición y vida eterna, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, donde tu casa es llamada casa de oración y puerta del cielo, Señor. Aquí oramos, Señor Padre amado Dios, ante ti, Señor Padre, para que se abran las puertas de los cielos, Señor Padre, y tú derrames bendición, vida eterna, Señor Padre, derrames de tus dones, Señor Padre, derrames, Señor Padre amado Dios, de tus bienes sobre cada uno de nosotros, Señor Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hermanos, Señor Padre amado Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor Padre amado Dios. Danos el entendimiento de esta palabra, que tu palabra hable conforme a tu voluntad a nuestras vidas, Señor Padre amado Dios. Yo te agradezco, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Me quiero parar ahí, hermano, porque aunque si en la escuela dominical nos dice leer hasta el versículo 19, pero aquí más que todo lo que vamos a hablar del orden del Señor, lo centra mucho aquí, hermano. Amén. Dice el versículo 4, que voy a repetirlo del 4 al 7, dice, y esto le digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, hermano. Amén. En el orden del Señor, hermanos, había un pequeño mensaje que nos mandó el hermano Edgar, hermanos, en el grupo de los pastores europeos, individualmente, a la pastora se la mandó, a mí también me lo mandó, hermanos, y ese mensaje me encantó mucho porque él habla, hermanos, y él dice que no tenemos que imitar a nadie, dice que él se puso a orar y a pedirle una palabra al Señor y el Señor le dio una palabra. Y que prácticamente él dice que hay que ser nosotros mismos. Muchos están buscando palabras persuasivas, como dice aquí, muchos están buscando filosofías, muchos están buscando imitaciones y predicar como el de allá. ¿Y predicar para qué? Para que la gente se siente gozosa, pero verdaderamente no son cosas que Cristo nos requiere, hermano. Dice el hermano, hay que predicar la palabra de Cristo y Cristo se encarga de todo, hermano. Amén. Entonces, aquí me gusta mucho que dice el 4, hermano. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mire que si usted vámonos un ratito al libro de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis, que no está en la escuela dominical, hermano, pero por eso le digo, necesitaba hablar esto. Apocalipsis 3, 14. Y vamos a ver el mensaje que Juan le da a la iglesia de la Odisea, para entender por qué Pablo habla de esto. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un
desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y entraré con él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces vemos que a los de la Odisea, como comienza en el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses, amén, dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que aún no han visto mi rostro. Amén. Entonces Pablo hablaba a los de la Odisea, hermanos, aunque la carta fue a los Colosenses, pero la Odisea era una ciudad cercana. Entonces la carta fue mandada a los Colosenses, pero para que también, él siempre decían que las cartas tenían que ser leídas en todas las iglesias cercanas. Entonces también habla la Odisea. ¿Qué pasaba con la Odisea? La Odisea se había vuelto, ¿cómo se había vuelto la Odisea? Tibia. Amén. No era ni fría ni caliente, porque ella decía que no necesitaba, porque ya tenía. Amén. Pero no tenía nada, le dice el Señor. Amén. Hay muchos cristianos que hoy en día el Señor les quiere dar, pero en su corazón ellos ya se sienten llenos, se sienten saciados. No, yo ya tengo. Y a la final, la verdad, no tienen nada. Amén. ¿Por qué? Porque se han dejado persuadir. Amén. Se han dejado persuadir de las cosas que muchas veces en el internet, hermano, hay muchas predicaciones. Y claro que nosotros también predicamos en el internet. Amén. Y no quiere decir que somos perfectos, pero en el internet hay muchas predicaciones que nos persuaden, hermanos, a vivir una vida ligera, una vida como si nada en el Señor. Amén. Pero acuérdense que Dios es un Dios de orden. Hermanos, Dios es un Dios de orden. En la primera parte donde Dios te va a hablar es en la casa donde Él te tiene, en la iglesia donde Él te pone. Muchas veces buscamos predicaciones de otro lado y no escuchamos lo que Dios nos está hablando en su casa de oración. ¿Sí sabe que ese es el mal que tiene casi todas las iglesias? Porque después lo que escucha en otro lado quiere traerlo y aplicarlo donde Dios lo ha puesto a congregarse. ¿Sí? Entonces ahí hay un rebulicio y hay una... Usted vea que en las cartas, lo que le llevé al capítulo 3 de Apocalipsis, bueno, comienza desde el 2, usted vea que hay 7 cartas para 7 iglesias. Y cada iglesia era diferente. Y cada carta fue escrita diferente. ¿Amén? Cada carta fue escrita de diferente manera. A cada uno Dios le escribió el mensaje que tenía para ellos. Así es en nosotros. Dios nos manda un mensaje a cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Pero muchas veces nos estamos dejando persuadir de palabras, de predicaciones de alguien o de algo que no es mandado por Dios para la iglesia de aquí. Amén. Quiero aclarar esto, hermano, porque el Señor me llevó a esta parte, hermano. Amén. Así que si usted quiere, léase Apocalipsis 2, comienza a leer cada mensaje de la iglesia y usted va a decir: wow, es verdad. En cada iglesia Dios habló diferentemente. No mandó el mismo mensaje a cada uno. Es el mismo Dios, era en su misma iglesia, porque todas las iglesias son de Cristo, pero cada uno habló diferentemente. Amén. Pero la Odisea, hermanos, amén, vemos que él decía: yo conozco tus obras, dice el versículo 15 del capítulo 3 de Apocalipsis, que no eres ni frío ni caliente. Dice: ojalá fueras frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es un mal que tiene muchas veces la iglesia o las personas, más que todo, que dicen: no, yo no necesito eso, yo no necesito esa palabra, yo no necesito. Dios nos está hablando, hermanos, con el deseo
de que con el deseo que habló a la Odisea, porque a la Odisea no le habló para decirle, bueno, ya no te perdono, porque miren lo que dice a lo último, ya en las últimas partes dice, yo reprendo, el 19 dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Acuérdense que Dios al hijo que ama, castiga. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ese era el deseo del Señor, que la Odisea se arrepienta de ese caminar que llevaba tibio, de ese caminar que llevaba diciendo, no, no me hace falta nada. No, yo ya tengo todo. No, yo ya lo sé. Amén. Yo ya lo puedo, hermano. Dios es un Dios de orden. Dios ha mandado su palabra a nosotros para que nosotros podamos glorificarlo a Él, hermano, desde este lugar, hermano. Amén. Entonces dice, y esto lo digo para que el versículo 4, estoy leyendo de nuevo de Colosenses 2, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hermano, hay mucha gente que tiene unas palabras bonitas que usted cree que son bonitas. ¿Amén? Pero usted haga, hermano, lo que hacía la iglesia antigua. La iglesia antigua dice que cogía y llevaba todo a escudriñarlo en la Biblia. Todo escudriñado en su casa, dice lo que le estaban hablando, hermano. ¿Amén? A uno que yo hablo, su hermano en Cristo, que yo deseo el bien de todos ustedes, usted escudriñelo y vea, pero dígale al Espíritu Santo que lo guíe para entender, amén, su palabra. Amén. Entonces, Pablo les habla de esta manera, porque aún, dice el versículo 5, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire cómo está hablando Pablo, lo que deseaba Pablo para la iglesia de Colosenses, lo que deseaba Pablo para la iglesia de la Odisea. Amén. Que ellos estén firmes en la fe. Bueno, amén. Para usted poder tener orden en el Señor, primero tiene que tener firmeza. Dice el libro de Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. El hombre de doble ánimo, el hombre que dice hoy día yo sí, y el día de mañana dice yo no. Amén. El día de hoy dice, no, yo voy a la iglesia así con firmeza, y el día de mañana dice, no, ¿para qué ir? Amén. Ese hombre de doble ánimo dice que es inconstante en todos sus caminos. Ese es el hombre que habla la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Que es el hombre, ¿cómo es ese hombre? Ya, ¿cómo es el hombre de Apocalipsis 3? Es tibio, hermanos. Dios, en el orden de Dios, Dios nos quiere a nosotros que seamos calientes. Caliente en el espíritu, ferviente, dice la palabra, en el espíritu. Amén. Eso me hace acordar el día de primero que estuvimos en una reunión aquí en la casa con mi hermano, la pastora, estuvimos ahí en la casa, ¿no? Hicimos una comidita. Y la pastora ya vio que la comida, dice que le salió humo, dice, vio de la olla, dice, hermano Voltaire, sírvame porque ahora sí está, dice, ahora ya está ahí como me gusta a mí, calientito, y Voltaire le sirve, y después dice la pastora, dice, no, pues esto de aquí no está frío, no está caliente, o sea, estaba tibio. ¿Ven? Muchas veces el humo nos engaña. Cuidado con esos fuegos extraños que nos engañan. Me hace venir, hermano, a reflexionar, porque esto la palabra es para reflexionar. Porque aquí decía que habían personas que hablaban palabras persuasivas. Mire, ese humo, a la pastora que vio la olla, vio el humo, y a la pastora le gusta comer bien hervido, bien calientito. Pero ese humo, amén, y el deseo de comer, porque ya tenía hambre, quería comer su sopita, dice, wow, ya está caliente. Y a la final estaba tibio. Entonces dice, bueno, esto no está caliente, hermano Voltaire. Voltaire dice, pero pastor, usted me dijo, no, sí es verdad, pero hermano, yo vi el humo, dice la pastora. Entonces, ¿cuántos hay humos extraños que nos pueden engañar, hermano? ¿Ven? No esté tibio, por eso usted tiene que estar caliente, ferviente en el Señor, hermano. ¿Ven? Ferviente en el Señor para que nadie lo engañe. Por eso aquí dice, gozando, me dijo el apóstol Pablo, y mirando vuestro buen orden. ¿Ven? Caminando en orden. ¿Y cómo uno camina en orden? Estando firme en la fe. Acuérdese, si usted quiere estar en orden, tiene que primero estar firme en la fe. Camine con firmeza, hermano. No camine con duda. Dios es un Dios bueno, hermano. Amén.
Dios es un Dios poderoso, hermano, para hacer cosas grandes. Entonces usted camine con fe, camine con firmeza. Acuérdense lo que digo y lo que dijo Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. En todos sus caminos. Porque el hombre que es de doble ánimo hoy día coge un camino y mañana coge otro. Entonces el camino de ahí lo dejó botado, le fue mal. El camino de acá que cogió le va mal. ¿Por qué? Porque está que coge uno y coge otro y coge otro. Usted camine en Cristo Jesús. Amén. Porque dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Usted párese firme en la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esto me encanta, hermano, esto de aquí, porque siempre yo me pongo a reflexionar en el Señor. Y cuando a veces, como que uno está así medio tambaleando, y digo: Señor, no, ayúdame a caminar como cuando te conocí. En el libro también de Apocalipsis, que vamos a regresar allá a las iglesias, para que usted vea que a cada iglesia le dio un mensaje diferente. ¿Ven? En el capítulo 2, ¿ven? Versículo 4, amén. Capítulo 2, versículo 4, el Señor habla a la iglesia de Éfeso y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Ven? Si no te hubieres arrepentido. Siempre el Señor da la oportunidad de que nos arrepintamos. Pero mire lo que, comparemos ese versículo con el versículo de acá, el 6. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, o sea, del principio. ¿Cómo usted caminaba en el principio con el Señor? La primera vez que usted lo conoció al Señor, hermano, usted iba enamorado a la iglesia. Y no me diga que no. Cuando usted conoció al Señor, hermano, usted no veía la hora que se haga el día del culto que usted había dicho, porque a veces, claro, que hay momentos en cuales usted tiene que trabajar, usted sabe que tiene que trabajar, pero el momento que usted sabe que podía ir a la iglesia, usted en su corazón anhelaba, decía: bueno, hoy día hay culto, voy a la iglesia. Y se acercaba a la casa del Señor con ese amor, con ese anhelo, y se iba gozoso de la casa del Señor, hermano. ¿Amén o no amén? ¿O estoy diciendo algo equivocado? Yo pienso que estoy diciendo algo que es verdad que en nuestras vidas. ¿Bien? Que cuando nosotros, hermanos, comenzamos a caminar en el Señor, como dijo aquí el apóstol Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Cuando usted recibió al Señor, hermano, cuánto anhelo había en su corazón, cuánto deseo, hermano, de buscar al Señor había en usted. Y no digo solo de venir a la iglesia, sino que en su casa, en su trabajo, en donde estaba, usted tenía ese deseo. Usted que en todo veía la presencia del Señor. ¿Ven? Ahora muchos ven en todo la obra del enemigo y no ven la obra de Dios. ¿Dónde está la obra de Dios? En todo ahora es todo lo malo. Aquí hay malo, aquí hay malo, aquí hay malo. ¿Cuándo ve la bondad de Dios? Dice el libro de los Salmos, dice que la tierra cuentan la gloria de Dios. Y los firmamentos anuncian las obras de sus manos. Todo lo que está, hermano, aquí lo hizo Dios, y dice en Génesis que lo hizo bueno. Claro que usted puede ver las cosas malas, pero también puede ver las cosas buenas. Es su decisión lo que usted está viendo con sus ojos. Si se dio cuenta que en el libro de Apocalipsis 3, del versículo 18, a la iglesia de Odisea le dijo: y unge tus ojos con colirio para que veas. Muchos cristianos necesitan, hermanos, ungir sus ojos con el colirio del Señor, para que vean las grandezas de Dios. Porque muchos están viendo solo lo malo de aquí, lo malo de allá y lo malo de aquel. ¿Ven? Y no ven las grandezas del Señor. No ven las maravillas que hace Dios con cada uno de nosotros, hermano. No ven las maravillas que hace Dios con su propia vida, hermano. Cuando usted llegó al Señor, hermano, usted veía todo lo hermoso en Dios.
Usted cuando estaba en el Señor, usted veía una alabanza y usted se enamoraba de la alabanza y le alababa a Dios con alegría. Usted cuando está en el Señor, usted escuchaba una palabra y decía, bueno, ahí hay algo para mí. Y cogía y se iba gozoso con ese pedazo de palabra. Aunque no entendía todo, pero algo el Señor se lo llevaba a su casa. Usted se llevaba con algo, con un versículo, con alguna palabra, se iba a su casa gozoso. ¿Sí? Usted hacía de todo por agradar a Dios. Por eso el Señor le dijo a los Éfesos, hermanos, y quiero que usted lea Apocalipsis 2, pero lea desde el principio, porque me quise saltar a posta, como dice aquí en italiano posta. Bueno, me quise saltar al drede, lo salté al principio para que usted ahora entienda. Mire cómo eran los Éfesos. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Miren estos 2 versículos que el Señor habla de la iglesia de Éfeso, el versículo 2 y 3. ¿Qué está hablando de la iglesia de Éfeso? Está hablando maravillas, está hablando cosas hermosas que hacía la iglesia de Éfeso. ¿Amén? ¿Cómo la iglesia de Éfeso se comportaba? ¿Amén? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, pero mire que comienza después a hablar. Primero dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Pero el versículo 3 dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ya en el versículo 3 habla en pasado. Si se da cuenta, ya no habla en presente. Y ahí por eso que el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Era el pasado ya de ellos. ¿Sí? Ellos así hicieron todo bien, pero se quedaron en él, su bondad, las cosas buenas que hacían se quedó en el pasado. ¿Sí? Entonces, que este año, hermano, siempre cada comienzo de año nos proponemos algo en nuestras vidas. Siempre en el comienzo de año nos proponemos quizás hacer algo mejor. Que no sea de palabras, sino de hechos, como dice la palabra. ¿Amén? Que nuestra vida no sean solo de palabras, sino de hechos. Entonces, que en este año que nos propongamos en verdaderamente vivir un presente glorioso en Dios. Mire cómo habla de la ley, muy bonito habla de Éfeso, pero después comienza hablando en pasado y después termina reprendiéndolo, porque dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y quiero llamarle a usted, iglesia del Señor, la atención en eso, que usted, hermano, se acuerde cómo era en el Señor. Es bonito, hermano. Acuérdese cuando llegó al Señor. Acuérdese lo que usted deseaba en el Señor. Acuérdese lo que usted anhelaba de Dios. ¿Sí? Que no sea un pasado su vida. Y yo hacía, muchos que decían, y yo hacía esto, y yo hacía aquello. Yo pienso que usted ha escuchado muchos que dicen así. El Señor dice, tú lo puedes todavía hacer. Tú todavía puedes hacerlo. Está llamado a hacerlo hoy en el presente. No dejes tu primer amor, hermano. ¿Ven? Si quieres andar en el orden de Dios, no dejes tu primer amor. El apóstol Pablo lo recalca aquí a los colosenses. ¿Ven? Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que lo recibiste, hermano, lo recibiste sencillamente. No fueron tantas palabras elocuentes, no fueron tantas palabras maravillosas. Fue una palabra que tocó tu corazón. Y por esa palabra te entregaste al Señor. Y de ahí para adelante tú caminabas con amor. ¿Sí? No caminabas viendo el defecto. Yo sé que, porque lo digo por mi misma vida, cuando yo conocí al Señor, yo no estaba viendo el defecto del de aquí o el de allá para ver si hacía o no hacía. Yo todo lo hacía por amor al Señor.
Sin estar viendo, no, el de aquí lo hace, el de aquí no lo hace, el de aquí dijo, el de aquí no lo dijo, el de aquí. Yo lo hacía por amor a Dios. Y los éfesos lo hacían, pero después el Señor le dice, haz. ¿Ven? Y mi pregunta es, ¿tú estás haciendo o tú haces? ¿Ven? ¿Cómo estás, hermano? ¿Ven? Dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él. Mire cómo dice, caminad en el Señor como al principio y arraigados y sobreedificad en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Usted al principio, cuando usted entendía una palabra de Dios, usted era gozoso. ¿Y usted qué hacía con esa palabra? La ponía por obra. Cuando usted llega al Señor, usted llega sin conocimiento, llega como un bebé. ¿Ven? Y cuando alguien le enseñaba alguna palabra, cuando usted aprendía una palabra del Señor, ¿usted qué hacía? Se gozaba de esa palabra. Y hacía de todo para vivirla. Y la vivía, hermano, en su vida. ¿Ven? Por eso aquí dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo el Señor quiere que usted abunde? En acciones de gracia. ¿Ven? No en acciones de queja. ¿Ven? Porque hay muchos cristianos que hoy en día, en vez de dar gracia, dan quejas. ¿Ven? Se quejan de todo en vez de agradecer al Señor. ¿Ven? Cuando usted estaba en el principio, yo siempre me voy a ir a esto de aquí porque el orden siempre comienza desde el principio. Usted no puede, para dar en orden, usted no puede saltarse al final. Usted tiene que pasar desde el principio. En el principio, ¿cómo usted agradecía todo al Señor? En el principio, aunque cuando le iba mal, usted sabía que había algo en el Señor ahí, usted decía, gracias, Señor, por esto de aquí. Gracias por aquello, Señor. Porque tú eres bueno, Dios. Amén. ¿O me equivoco? Yo pienso que, no es que soy perfecto, pero pienso que en esta parte no me equivoco, hermano. ¿Ven? Porque he puesto mi vida también en balance y analizando esta palabra, hermano. ¿Ven? Entonces, hagamos las cosas como al principio, hagamos las cosas firmes en el Señor para andar en el orden de Dios. Bueno, vamos a ver cuál es el orden que Dios quiere darnos a nosotros. ¿Amén? Pero vamos primeramente a ver un versículo muy clave para este orden que lo tenemos que memorizar. 1 Corintios 14, 40. ¿Amén? 1 Corintios 14, 40. Dice ahí la palabra del Señor, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Amén? El Señor pide que todas las cosas se hagan decentemente y con orden. Porque hay muchos que piensa que para tener orden tiene que ir empujando a todo el mundo para poner las cosas en orden. ¿Se da cuenta que a veces cuando algo está en desorden y cuando alguien quiere ordenarlo, esa persona se pone enseguida enojada? No sé si usted se da cuenta. Al menos en mi trabajo, cuando yo llego a mi trabajo y a veces hay algo que uno se olvidó de hacer. A mí me ha sucedido que hay algo a veces que me olvido de dejarle a mi colega que me da el cambio, me olvido de dejarle ahí. Como él quiere que se lo dé, porque ahí él quiere que se lo dejen así. Bueno, a veces me olvido de dejarle. Y llega y ya está enojado. ¿Ven? Y a él le gusta tener todo en orden, pero él todas las cosas que las hacen en orden, pero lo hace bravo. Hace las cosas, las pone en orden, pero todo con braveza. Y hay muchas personas que piensan que con la braveza pueden obtener orden. El Señor dice aquí, hágase todo decentemente, con calma, con tranquilidad, ¿ven? Sin querer atropellar a nadie, sin querer hacer las cosas con orden, decentemente y con orden. ¿Ven? ¿Cuál es el orden que quiere Dios? Bueno, sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden desde el principio. Desde el principio del Señor, cuando fue creando la humanidad, cuando fue creando el mundo, el Señor puso las cosas en orden. Amén. Desde el principio, desde Génesis, usted puede leer que Él puso las cosas en orden.
Amén. Pero aquí vamos a ver dos puntos, en este estudio vamos a ver dos puntos principales. Primero, el orden de Dios en el hogar. Amén. El orden de Dios en el hogar. Dios desea que nuestro hogar esté en orden. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor en 2 de Reyes 2:1. Dios quiere que nuestro hogar esté en orden. ¿Por qué? Porque nos puede suceder lo que le sucedió al rey Ezequías. Amén. El rey Ezequías fue un buen rey, un rey, hermanos, que dice la palabra del Señor que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Pero cuando iba a llegar su muerte, hermanos, el Señor le llama la atención. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él la profecía de Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ezequías, hermanos, no había o no tenía su casa ordenada. Aunque si era un buen hombre de Dios, no había entendido que hay que también tener nuestro hogar en orden. Hermano, no basta solo, en el orden de Dios no basta solo que nosotros seamos buenos hombres de Dios, sino que también, hermanos, Dios desea que nuestro hogar esté en orden. Amén. Por eso el Señor le llamó a Ezequías la atención. Aunque fue un hombre que hizo lo correcto, dice, ante los ojos del Señor. Amén. Para nosotros los padres, amén, y para los hijos, el Señor también nos tiene una palabra de cómo ir en orden. Vámonos a Colosenses, donde estábamos antes, en el capítulo 3. Amén. Versículos 20 y 21, amén. Bueno, vamos a leer desde el 18, vamos a leer, hermanos, lo que Dios nos pide, hermanos, cómo tiene que estar en orden el hogar. Dice, casadas, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Amén. Entonces, mira, aquí nos habla, hermano, a los padres, nos habla a los casados, nos habla, hermano, a los hijos, y nos da un consejo de cómo Dios desea que las cosas estén en orden. Amén. Desea que las casadas estén sujetas a sus maridos, pero al mismo tiempo también desean que los maridos que no sean ásperos con ellas. Amén. La palabra de Dios dice que las casadas tienen que estar sujetas a su marido y que los maridos tienen que amar a sus esposas, hermano. Amén. Entonces, eso nos pide el Señor, hermano. Amén. A nosotros como casados, que las mujeres se sujeten y que los hombres las amen. Amén, a sus mujeres. Y dice el versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Amén. Porque a veces, bueno, aquí no están todos nuestros hijos, pero a veces los hijos piensan que el padre le habla porque desea el mal. Todo padre desea el bien de su hijo. Aún a veces cuando el padre se equivoca ¿cómo se llama? No en castigar, pero en llamar la atención, digamos, o en decirle algo a sus hijos, el padre lo hace siempre con el deseo de que le vaya bien a su hijo. Por eso dice aquí, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué pasa si el hijo, amén? Porque creo que muchos de nosotros todavía tenemos a nuestros padres, obedece al padre en todo. Es que aunque el padre se equivoque, Dios te va a bendecir, hermano. Amén. Aunque el padre se te equivoque a decirte algo, aunque el padre se equivoque a darte un consejo, Dios va a bendecirte. ¿Por qué? Porque tú fuiste obediente, hermano. Por tu obediencia Dios te va a bendecir, hermano, porque tú estás cumpliendo la palabra del Señor. Y ese es el primer mandamiento que Dios deja con promesa, hermano. Amén. De los 10 mandamientos que dio Moisés, solo hay uno que tiene promesa. Amén. Todos los otros tienen bendiciones, no es que no tienen bendiciones, pero hay uno que tiene promesa. ¿Cuál es ese? Honra a tu padre y a tu madre
y tendrás largos días de vida en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Amén. Esa es una promesa que Dios da. Entonces, cuando al padre no se lo obedece, el padre se enoja más. ¿No? Y el hijo está deshonrando al padre. Bien. Dice el 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora está en nosotros padres tampoco no ser cargosos, amén, o poner una carga muy grande en nuestros hijos. Hay que alentarlos, hay que disciplinarlos, hay que decirle todo hasta un cierto punto, hermanos, amén. A veces como padres nos podemos pasar de la raya y vamos a hacer en modo tal que nuestros hijos se desalienten, amén, se debiliten. Entonces usted siempre haga todo pidiendo primeramente a Dios la guía, porque Dios es la guía de todo. Dios es la guía del hogar, Dios es la guía de la familia, Dios es la guía de los esposos, Dios es la guía de las esposas, Dios es la guía de los padres, Dios es la guía de los hijos. Amén. Dios nos va a dar la manera adecuada, amén, para que cada uno de nosotros podamos disciplinar a nuestros hijos, amén, porque así mismo cada hijo es diferente. Así como estaba diciendo, vemos que en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias y cada una fue llamada a la atención diferentemente. Así cada hijo es diferente. Amén. Porque muchas veces nosotros queremos a uno hacer lo mismo que lo otro. Amén. Cada hijo va diferentemente. Amén. Que el Señor nos dé la sabiduría, hermano, necesaria. Pero si el Señor nos pide y nos llama, hermanos, la atención. Llama la atención a los hijos primeramente a ser obedientes y a los padres a no exasperar a los hijos. O sea, a no irse más allá de la disciplina que tiene que dar a los hijos, hermano. Amén. ¿Para qué? Para que los hijos no se desalienten, hermano. Amén. Para que los hijos puedan seguir caminando en el camino del Señor. Amén. Entonces, esa es la parte de orden que Dios nos llama. También el versículo 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y él dice, y todo lo que hagáis, eso nos llama a todos nosotros, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso nos llama a los casados, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a los siervos. Nos llama que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, hermano. Amén. Cuando usted haga algo, usted acuérdese que usted lo está haciendo para el Señor. Amén. Usted que está haciendo para el Señor y no para los hombres. Amén. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Por eso digo, hijos, a veces tu padre te puede decir algo que tú pienses que está mal, y puede estar mal, pero de Dios viene la recompensa. Amén. Si usted obedece en todo su padre, no se preocupe que Dios lo va a recompensar, hermano. Amén. Para los jóvenes también da una palabra, hermano. Amén. Ayer estábamos viendo un pequeño mensaje de la palabra con mis hijos, hermano. Amén. Que dice que el pueblo de Israel, en los libros de Jueces, cuando ya el pueblo llegó a la tierra prometida, dice que ya habían pocos ancianos. Amén. Y los jóvenes dice que se habían olvidado del Señor. Amén. Pero aquí el Señor trae una palabra para los jóvenes, para que los jóvenes sigan en Él. Amén. 1 Corintios 7, versículos 27 y 28, dice la palabra del Señor. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Ese es un consejo que el Señor da para los jóvenes, para los que no están casados. Y bueno, y para los que ya están casados, jóvenes, dice ahí que tenemos que, amén, yo le digo porque todavía soy joven, ¿no? No soltarnos, amén, sino que estar tranquilos, porque si el Señor nos dio una mujer de jóvenes, gloria a Dios, hermano, amén, cuando estábamos jóvenes. Si todavía estamos jóvenes y todavía no estamos casados, démosle gloria a Dios, hermano, amén, y sirvamos a Dios como estamos, hermano, amén. El orden de Dios en la iglesia, amén. ¿Cuál es el orden que quiere Dios en la iglesia? Bueno, vamos a ver Hebreos 10:25, primeramente, que estamos aquí cerquita, amén.
para avanzar rápido. Hebreos 10:25. Dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Dice que no nos tenemos que dejar de congregar. Amén. El orden de Dios es que usted se congregue. El orden de Dios es que usted busque la casa de oración. Ahí es donde Él envía. Usted puede buscar a Dios en su casa todo el día y Dios lo va a recompensar. No es que no lo va a recompensar, pero donde Dios envía la bendición, hermano, dice que es en su casa de oración. Amén. Ahí es donde Él envía la bendición para su vida. Usted se va, usted aquí se puede ir cargadito de bendiciones. Amén. Si usted viene aquí con el deseo de irse bendecido, usted va a salir bendecido. Porque el Señor mismo es el que nos da la bendición, hermano. Amén. Porque Él aquí envía bendición. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya se nos hace fácil decir, bueno, yo escojo este día para el Señor. Este día sí, este día no. Este día sí, este día no. Amén. Se hace fácil al hombre, hermano, escoger, hermanos, el momento en cual va, el cual no quiere, el cual sí, el cual no. Amén. Usted sabe lo que Dios le ha pedido en su corazón. Acuérdese del principio, lo que veíamos en Colosenses. Acuérdese en el principio cómo usted era con Dios, lo que usted anhelaba de Dios. Eso es lo que Dios quiere para usted. Amén. Así como usted andaba en el principio, así usted tiene que andar siempre en el Señor. Porque si no le va a suceder como los efesios, que los efesios habían dejado el primer amor. Bueno, amén. Usted sabe lo que Dios desea para su vida. Entonces, Señor, tú me estás llamando la atención en esto, ayúdame, porque necesitamos siempre la fuerza de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, hermano. Amén. Mateo 23:23, amén. También nos llama, en el orden del Señor, nos llama la atención el Señor a dos cosas, hermano. Amén. Ahí dice, hay dos cosas que el Señor nos llama la atención. Mateo 23:23. Mateo 23:23 dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar hacer aquello. Hay dos cosas aquí que el Señor nos llama la atención. ¿Ven? Nos llama la atención a qué cosa: a diezmar. Amén. Muchos dicen que en el Nuevo Testamento ya no hay que diezmar, que ya no se habla del diezmo. Cristo habló del diezmo. Amén. Aquí Cristo habló del diezmo. Muchos dicen, no, Cristo nunca dijo que hay que diezmar, dijo que hay que dar con alegría de corazón. Sí, Dios te dice que dar con alegría de corazón, porque si tú vas a llevar tu diezmo triste, de nada vale. Amén. Dios te llama a diezmar. Dice aquí, a los fariseos les llama la atención porque dice que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Amén. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice que esto era necesario. ¿Qué era necesario? Diezmar. Porque primero habló del diezmo. Pero sin dejar aquello que ellos habían dejado. Habían dejado la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ven? Entonces van de la mano, hermano. ¿Ven? En el orden de Dios, Dios desea que usted diezme para que su casa crezca. Pero Dios desea también, hermano, que usted ande en justicia, en misericordia y en fe. Amén. Dios desea que usted ande en justicia, en misericordia y en fe. Amén. Porque muchos ponen la justicia, pero dejan la misericordia y condenan. La justicia, la misericordia y la fe. Amén. La fe es la que ayuda a restaurar a las personas, la fe es la que levanta, la fe es la que hace las cosas que no son naturales, las cosas imposibles del hombre las hace posibles, porque en Dios todas las cosas son posibles, hermano. Amén. Entonces aquí Dios nos llama la atención a estas dos cosas. En el orden de Dios, Dios desea, hermanos, que lo honremos
en lo natural y también lo honremos en lo espiritual. Amén. En lo natural lo honramos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Amén. Con venirnos a la casa del Señor a gozarnos, a regocijarnos en Él. Amén. Y en lo espiritual lo honramos cuando estamos andando en justicia, en misericordia y en fe. Porque acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Usted puede aplicar la justicia y la misericordia, pero si no aplica la fe, usted no está agradando a Dios. Y si usted aplica la fe y no tiene justicia ni misericordia, tampoco está haciendo lo bueno delante de Dios. Amén. Entonces, el Señor había llamado aquí la atención a los escribas y a los fariseos, porque dice que hacían uno, pero no hacían la otra cosa. Amén. Que nosotros en el orden de Dios podamos hacer las cosas como le agradan al Señor. Amén. Por último, el Señor nos llama a orar y a leer la palabra. Amén. A orar y a leer la palabra. Primera Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy corto, pero muy conciso, muy preciso. Amén. Dice, orad sin cesar. Orar sin cesar. El Señor nos pide que en todo tiempo nuestra vida sea una comunión con Él. Orar sin cesar es que nuestra vida esté en comunión con el Señor, hermano. Que nuestra mente, nuestros pensamientos estén en el Señor. Que no nos alejemos de pensar en el Señor. Ayer la pastora mandó en el grupo al menos de los caballeros, no sé si también lo mandó en el grupo de las damas, pero mandó un bonito palabra, porque no es un versículo, pero es una palabra de reflexión de un gran hombre de Dios como fue Charles Spurgeon. Hermanos, decía él, dice, un día sin leer la Biblia es un día perdido. ¿Amén? Me fui a verlo para leerlo como está escrito, hermano. Un día sin leer la Biblia es un día perdido. ¿Amén? Eso sucede en el cristiano cuando no se acerca al Señor, hermano. Es un día perdido. Es un día que usted en vez de crecer en el Señor, usted ha menguado. ¿Amén? Es un día que en vez de usted poder haber tenido una palabra fresca para su vida, usted no tuvo nada. ¿Sabe lo que sucedía a Israel, hermano, cuando ellos no cogían el maná diario? No comían. Y ellos decían, no, es que ya tengo el maná. Algunos quisieron hacerse los sabidos, como uno dice, no. Dijeron, bueno, aquí hay bastante maná, vamos a coger maná para 2 días, para 3 días. Y hay muchos que dicen, no, yo ya leí la Biblia, mira que el día jueves leí todo un libro. Y por eso que ya no leí viernes, sábado, domingo, porque ya leí jueves, pues, todo un libro. ¿Sí? Pero dice que el que cogía el maná de más, al día siguiente encontraba ese maná hecho gusano. ¿Sí? Entonces usted tiene que todos los días alimentarse. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:13. El consejo que le dio Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:13. Dice la palabra del Señor. Y también no, 4:13, sí. Y también aprende a hacer. No, estoy leyendo el 5, sí, por eso que estoy leyendo mal, me estoy yendo al 5:13. Decía, no me cuadra con lo que había estudiado. Entre tanto que voy, le dijo Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Entre tanto que voy, Pablo habla a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque muchas veces cuando nadie nos ve, no hacemos nada. Amén. Como nadie nos está viendo, como no nos están diciendo que tenemos que leer, como no nos están diciendo que tenemos que orar, como nos están diciendo que tenemos que hacer esto, nos quedamos en nada. ¿Amén? Pero si estamos orando sin cesar, o estamos en comunión diaria con Dios, usted se va a dar cuenta que solito su cuerpo le va a pedir ese alimento espiritual. Le va a pedir que usted abra la Biblia, que usted coja un versículo, que usted canalice la palabra del Señor en su vida, hermano. Amén. Entonces aquí Pablo habla, dice en Timoteo, le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. No vaya a ser que, como el Señor no está, muchos dicen, bueno, el Señor no está, pero el Espíritu de Dios está con nosotros, hermano. Amén. Entonces, el Señor está con nosotros
y tenemos que ocuparnos en la lectura de la palabra del Señor, hermanos. ¿Para qué? Para que tengamos un maná fresco, un maná, hermanos, renovado cada día para nuestras vidas, hermanos. Amén. Conclusión, para concluir el estudio. En este tiempo donde el pecado sobreabunda, los soldados de Jesucristo tienen que cumplir los más importantes orden del Señor. Y Él dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos 16:15, hermano. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó, hermano. Amén. Para terminar con esto, quiero terminar con la parábola de un padre que dice que le dijo a dos hijos. Amén. Primero le dijo a un hijo, le dijo: hijo, anda a la hacienda y hazme este trabajo. Y el hijo le dijo: no, papá, no voy a ir. Pero dice que después vino el otro hijo y le dijo: hijo, mira, anda y hazme este trabajo. Y el hijo le dijo: sí, papá, sí iré. Pero dice que después el hijo que había dicho que sí iba, no hizo nada, no fue. Pero el hijo que dijo que no iba, dice que ese hijo fue llamado entre sí, hermano, se conmovió. Ese hijo se arrepintió y dijo: bueno, he contestado mal a mi padre. Yo me imagino que este hijo dijo: bueno, yo le he dicho no a mi padre que me ha pedido algo que haga. Se arrepintió de no haber puesto por orden la palabra del Padre. Entonces dice, y fue y lo hizo. Y el Señor Jesucristo dijo: ¿de cuál usted piensa que se agradó el Padre? ¿Ah? Del que dijo no, pero lo hizo. ¿Ven? Porque hay muchos que dicen sí y no lo hacen. Estamos comisionados por el Señor, hermano. ¿Ven? El Señor nos pide, hermanos, el Dios de orden que tenemos, hermanos, nos pide, hermanos, que pongamos las cosas en su lugar en nuestras vidas. ¿Ven? Y yo les pido, hermanos, en el amor del Señor, a través de lo que aprendí en este estudio, primera cosa, lo más importante que usted tiene que poner, hermano, es acuérdese. ¿Ven? ¿De dónde lo sacó el Señor? Dice la palabra. Acuérdese su primer amor para el Señor. Acuérdese cuando usted llegó al Señor. Acuérdese del principio, porque no hay un orden sin un principio. Acuérdese de esto, no hay un orden sin un principio. Usted comienza contando desde el principio. Usted no se salta a contar de allá, no. Usted cuenta del principio. Bien, estamos en el primer mes del año. Entonces contamos el primer mes. No podemos hacer planes de aquí porque hemos visto, hermano, cuántas personas hicieron planes. Nosotros mismos habíamos hecho planes. Ya el año pasado ya teníamos organizado para hacer el encuentro europeo. Ya teníamos el lugar, teníamos todo. Vino la pandemia y nos quitó los planes. Habíamos hecho planes para junio desde febrero. ¿Ven? Y no fue así. Entonces, contemos, hermanos, cada día. Y con eso le digo, hermano, usted acuérdese del principio. Acuérdese de dónde lo sacó Dios. Acuérdese cómo usted vivía para Dios. Acuérdese lo que usted en principio hacía para el Señor. Usted pone el principio al Señor, hermano. Y cuando usted pone al principio de su vida, usted va a poner en primer lugar Dios. Porque se va a acordar de ese amor, de esa misericordia que Dios tuvo de usted. Y usted va a caminar como le agrada a Dios, hermano. Amén. Usted va a caminar y hacer las cosas que el Señor le pide, hermano. Amén. Entonces vamos a orar, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner todo en orden, hermano. Amén. Como dice ahí en Colosenses 2.5 era. Amén. Que me encantó, hermano, ese versículo, 2.5. Porque aunque estoy ausente, ¿ven? En cuerpo, hágase de cuenta, como le decía, hágase de cuenta que le está hablando el Señor Jesucristo a usted. Porque como estoy ausente en cuerpo, no obstante en el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios está con nosotros, hermanos, gozando, me dice ahí, y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermanos, esté firme en Cristo, no se deje tambalear, no se deje llevar, no sea inconstante, no sea de doble ánimo. Párese firme en el Señor y el Señor este año lo va a bendecir. Párese firme en el Señor, hermano, y el Señor va a hacer grandes cosas en su vida. El versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Acuérdate cómo recibiste al Señor. Acuérdate el día que tú lo recibiste al Señor, hermano, y tú vas a andar en una vida gloriosa. Porque yo sí me acuerdo, hermano, cuando recibí al Señor, hermano, todo cambió en mi vida. Todo de ahí para adelante, hermano,
fue bendición tras bendición, hermano. Cuando usted comenzó con el Señor, usted comenzó en una bendición. Y es en esa bendición en el que el Señor quiere que usted viva, hermano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te agradezco por tu palabra, Señor, Padre amado Dios. Te agradezco, Señor, Padre amado Dios, porque tú en tu orden, Señor Padre, nos acuerdas, Señor Padre, nos llevas a recordar en el principio, Señor Padre amado Dios, Padre amado Dios, desde el principio de cómo éramos nosotros, Señor Padre amado Dios, en ti, Señor Padre amado Dios, cuando te recibimos, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre. Tú nos pides de estar firmes, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre amado Dios. Ahí, Señor Padre, en el libro de Éfeso, Señor Padre amado Dios, que leías, Señor Padre amado Dios, como tú le hablas a Éfeso, Señor Padre amado Dios, que estabas contento, gozoso, Señor Padre amado Dios, de las cosas que ellos hacían, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre, pero como también le hablas, Señor Padre, en el pasado, de cómo habían hecho, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre, y les terminas diciendo, Señor Padre amado Dios, que tenías contra ellos que habían dejado su primer amor, Señor Padre. Te habían dejado, Señor Padre, el principio de ti, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor Padre, a caminar, Señor Padre, como dice aquí en Colosenses, Señor Padre, versículo 6 del capítulo 2, Señor Padre amado Dios, de caminar, Señor Padre, como te habíamos conocido en el principio, Señor Padre amado Dios, con ese amor ferviente, Señor Padre amado Dios, Padre, porque tú hablas aquí en el libro de Colosenses, Señor Padre amado Dios, contra la Odisea, Señor Padre amado Dios, que era una iglesia que se había vuelto, Señor Padre, tibio, Señor Padre amado Dios. Era una iglesia, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre, que decía que ya no le faltaba nada, Señor Padre amado Dios. Que nosotros, Señor Padre, estemos, Señor Padre, siempre deseosos de ti, Señor Padre amado Dios. Tu palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre. Oh, bendito celestial, Padre, cuando uno, Señor Padre amado Dios, tiene necesidad, Señor Padre amado Dios, esa necesidad, Señor Padre amado Dios, tú la suples, Señor Padre amado Dios. Pero cuando uno dice que ya está completo, que ya no le falta nada, Señor Padre amado Dios, entonces tú no nos das nada, Señor Padre amado Dios. Ayúdanos, Señor Padre amado Dios, a tener necesidad siempre de ti, Señor Padre amado Dios. A siempre, Señor Padre, tener esa hambre y esa sed de justicia, Señor Padre amado Dios. Ese deseo, Señor, de buscar tu rostro, Señor Padre amado Dios. Ese deseo de buscar tu casa, Señor Padre amado Dios, como en el principio, Señor Padre, cuando te conocimos, Señor Padre amado Dios, que anhelábamos, Señor Padre amado Dios, en celestial, Padre, como dice el salmista, Señor Padre, que decía, anhelo fervientemente, Señor Padre amado Dios, buscar tu casa, Señor Padre amado Dios, en celestial, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Padre, ayúdanos, Señor Padre amado Dios, a poner en orden nuestras vidas, nuestros hogares, Señor Padre, nuestras familias, Señor Padre amado Dios, en orden, Señor Padre amado Dios, en celestial, Padre, nuestra búsqueda a ti, Señor Padre amado Dios, orando sin cesar, Señor Padre amado Dios, leyendo, Señor Padre, tu palabra diariamente, Señor Padre, como ese maná fresco, Señor Padre amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Padre celestial, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, porque te necesitamos, Señor Padre amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy las gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.